Vamos a arrancar entonces con el tema reforma tributaria y es el turno de la candidata Olga Riutort. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y vamos a tratar de en 2 minutos aprovechar al máximo lo que nosotros estamos planteando como reforma tributaria, que si bien al país le debemos desde hace mucho tiempo una reforma tributaria integral, me voy a referir específicamente a 2 impuestos que creo que hay que tocar para que se reactive el sector agrícola-ganadero, que es el más fácil de reactivar y es el que puede poner en movimiento una economía que desde hace 5 años se viene achicando. El primero que creemos que hay que tocar es ganancia, y con sorpresa, cuando entrábamos recibimos una carta de alguien que no me acuerdo el nombre, y coincidimos en 2 cosas. Creemos que el impuesto a las ganancias, más allá de que se deben actualizar las alícuotas y las tablas para las empresas y para autónomos de acuerdo al índice de inflación, para que realmente sea justo y eliminarlo del salario, en el sector primario de la producción nosotros estamos planteando para el sector agrícola, pero fundamentalmente para el frutihortícola, aquel que no puede hacer acopio de mercadería, que en el momento del vencimiento del anticipo de ganancia, como el productor ha invertido en insumos y ha pagado IVA compra y le ha adelantado ya dinero al Estado, si el monto a pagar en el anticipo de ganancia es superior al IVA compra acumulado al momento del vencimiento, que solo pague la diferencia. Y para el sector agrícola en general, nosotros creemos que una propuesta que está haciendo el sector es totalmente justa y que es la posibilidad de amortizar aceleradamente por compra de bienes de capital. Creo que en el primer caso lo que se hace es disminuir la presión financiera y recién pagar ganancias cuando se produzca la venta de la cosecha, y en este otro caso, si nosotros podemos amortizar aceleradamente por compra de bienes capital, lo que estamos intentando es industrializar el campo y producir valor agregado. Ha terminado su tiempo, candidata. Me olvidé de mirar la luz, discúlpeme. Está muy bien, bueno, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Es el turno de exponer sobre reforma tributaria del candidato Juan Schiaretti. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Indudablemente es necesaria una reforma tributaria porque la presión fiscal en Argentina subió de 23 puntos del producto en estos 10 años a 37 puntos del producto, con el agravante de que países vecinos tienen 30% del producto como presión fiscal, que es el caso de Brasil, y también el agravante de que hay una concentración de recursos en manos del Estado Nacional en detrimento de las provincias y municipios, que ya era bajo lo que iba a provincia y municipio años anteriores, el 2003 era del 32% y ahora está en el orden del 25%. Y un sistema tributario basado en impuestos distorsivos algunos, errados otros. Distorsivo, impuesto a las ganancias, se ha transformado en un impuesto a la producción y al salario, pues estamos utilizando la famosa tabla de Machinea del año 2000, que si la multiplicara por 8, que es el aumento de la inflación, quien gana salario bruto, hasta 23.300 pesos por mes, no tendría que tener retención y no pagaría el 35% la mayoría de la clase media, a la cual no le actualizaron la tablita y quien pagaba 14% ahora paga el 35%. El impuesto a los débitos y créditos bancarios es un impuesto a la bancarización y atenta contra el blanqueo de la economía, tendría que estar a cuenta de ganancias. ¿Y qué hablar de la retención a la exportación agropecuaria? Que son un impuesto que se le aplica al campo, pero el gobierno nacional dice que le aplica al campo porque la soja se multiplicó por 3, pero no se anima a aplicarle a las multinacionales mineras, donde el cobre y el oro se multiplicaron por 7 y por 8, porque sabe que las multinacionales mineras le paran la producción, en cambio los chacareros siguen produciendo cada vez más. Impuestos que hay que bajar, ponerlo a cuenta de ganancia y eliminar en el futuro. Modificar ganancias para grabar la renta financiera y tener actualizados por índice de inflación los mínimos. Ha terminado su turno, candidato Schiaretti. Es el turno del candidato Oscar Aguad para exponer sobre la reforma tributaria. Bueno, muchas gracias.
El impuesto distorsivo es el que afecta los costos de las empresas. El cheque es un impuesto distorsivo, los ingresos brutos que cobra la provincia son un impuesto distorsivo, las retenciones agropecuarias son un impuesto distorsivo. Hay que eliminar los impuestos distorsivos. Y además, los impuestos regresivos, donde pagan más proporcionalmente los que menos tienen que los que más tienen. El problema es que el Estado no diseña la política económica teniendo en cuenta los impuestos, sino que los impuestos sirven para financiar al Estado y debieran ser parte del programa económico. Yo estoy convencido de que de lo que se trata es no de cobrarle más impuestos a los que pagan, sino de ampliar la base de los que pagan y que sea un negocio trabajar en blanco y no trabajar en negro. Esta tendría que ser la definición que los tributaristas tendrían que tomar para diseñar el nuevo sistema impositivo en la Argentina. Nosotros proponemos inmediatamente desgravar las pymes en la medida en que compren máquinas y herramientas para generar nuevos puestos de trabajo. También hay que derogar el 15% de los impuestos que la Nación le retiene a las provincias para financiar el sistema de jubilaciones que fue puesto cuando las jubilaciones eran privadas. Ahora las jubilaciones son del Estado y las contribuciones de las jubilaciones se hacen a la ANSES. Obviamente que el Estado también tendría que coparticipar a las provincias del 34% y no como coparticipa hoy el 25%. Hay un impuesto que no coparticipa el Gobierno Nacional, que es el impuesto inflacionario. Este año el Banco Central va a emitir, por diferencia de los balances, que es una torpeza, cerca de 100.000 millones de pesos. Esa plata queda en la Nación y no se coparticipa el 34% a las provincias. Ha terminado su turno, gracias. Candidato Aguad. Es el turno del candidato Héctor Baldassi. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por participar, por escucharnos. Realmente podemos hablar de impuestos, podemos hablar de materia impositiva, pero tenemos un impuesto que realmente nos perjudica a todos, que es el impuesto inflacionario. Es un impuesto que realmente lo padecemos todos. Lo padecemos el empresario, lo padecemos el ruralista, lo padece la familia. Eso tenemos que empezar a trabajar para empezar a construir el país. Reconocer primero la inflación, los números reales de la inflación, los números que existen en este impuesto distorsivo que es la inflación para el bolsillo de todos los argentinos. Ahora, nosotros también teníamos que trabajar en que el gobierno se ha juntado con mucho dinero y ese dinero no lo reparte en estos impuestos de la retención, impuesto al cheque, el impuesto que realmente debería repartir justamente de la nación a la provincia y a su vez la provincia también repartirla con todo lo que es y significa las intendencias y las comunas, para poder lograr así tener mejores maestros pagos, mejores hospitales, mejores salitas de primeros auxilios. Yo sinceramente le digo, nosotros vamos a trabajar en lo que es tratar de dar la amortización rápida también para la gente que quiera comprar máquinas agrícolas, como también bienes de capitales. Vamos a trabajar también acompañando a los pequeños y medianos empresarios que quieren hacer de la industria, acompañándolos también en esta amortización rápida. Vamos a trabajar porque todos nos comprometamos, como decía el doctor Aguad, del 15% que tenemos y que hoy tiene el ANSES de que nosotros lo tenemos que participar sí. Ha terminado su turno, candidato Héctor Baldassi. Es el turno de la candidata Carolina Escoto. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Voy a comenzar de lleno con un tema extraordinariamente complejo. Lo que uno llama el sistema impositivo tributario es algo difícil de caracterizar como un sistema. Es intrínsecamente complejo y además es el fruto
impuestos que han sido creados en coyunturas y con concepciones muchas veces distintas y que han sobrevivido y sufrido reajustes a lo largo del tiempo al vaivén de distintas políticas económicas, fiscales y tributarias, y hoy constituyen algo así como un galimatías muy complejo, del que resulta muy fácil evaluarlo críticamente y muy difícil modificarlo en su integralidad. Es difícil que podamos garantizar como diputados o un cuerpo legislativo en un breve periodo de tiempo reformar integralmente el sistema impositivo argentino, pero la orientación de cualesquiera de esos cambios debería ser, como aquí también se ha dicho, en favor de un sistema impositivo menos regresivo y más equitativo, es decir, que no afecte a la creación de riqueza y que al mismo tiempo no grave más onerosamente a quienes menos tienen y deje libres de impuestos a quienes más tienen. Con esos básicos parámetros y con una estructura federal que tenga en cuenta qué es competencia impositiva de las provincias y cuál es competencia impositiva de la nación, con más un análisis de la estructura de la coparticipación de los impuestos que percibe la nación y que luego debe distribuir secundariamente en cada una de las provincias del territorio nacional, tenemos que la reforma en cuestión es una reforma muy compleja. Para ponerlo en varios puntos, coincido ampliamente que algunos de los impuestos que han sobrevivido, creados en otras épocas y para otros modelos económicos, generan efectos negativos, pero resultan de una percepción significativa para el volumen de ingresos del Estado. No me cuento entre quienes creen que el Estado debe ser débil y carente de recursos para direccionar, promover la producción, reorientar las políticas, definir una matriz productiva, etcétera, etcétera. Respecto de la coparticipación, un tema tan sensible para las provincias, creo que Córdoba necesita un porcentaje de coparticipación prontamente revisable porque es inferior a la provincia de Santa Fe, comparable con la nuestra. Bueno, ha terminado su tiempo, candidata Carolina Scotto.